Bienvenidos a Cómo Soy. Conversaciones privadas y en profundidad con los mejores profesionales del mundo de la salud integrativa. Hoy en el podcast hablamos de emociones y alimentación con Ruth Muñoz Madroñal, médica china con consulta desde hace más de 25 años. La podéis seguir en la web ruthmunoz.com, donde imparte cursos de medicina china desde hace más de 10 años con una mirada muy personal que hoy vamos a descubrir, y después de mucha investigación y de ser muy autodidacta. Como dice Ruth, nuestros pensamientos son nuestra comida. Solo con esta máxima yo creo que hoy va a ser un día grande, porque sabéis que estoy metidísima en temas de crecimiento personal, y si encima me los mezclan con la nutrición, locura. La podéis seguir en Instagram, Ruth Munoz Formación _. Ruth, bienvenida. Hola Nuria, encantada de estar aquí contigo. Oye, yo porque sé un poco tu pasado de la medicina tradicional china, porque también desde hace 12 años así empecé yo también con esos intereses, pero es verdad que a día de hoy, entre la moda de la PNI y diferentes olas, hay que estar atento un poco a mantener la importancia que debe la MTC, la medicina tradicional china, dentro de un conjunto de otras estrategias que puede haber en consulta, que son muy interesantes, pero dejarla de lado me da una pena. Pienso que a mí me dio tanto en las bases de entender cómo la lectura de los órganos, los elementos, y eso es lo que tú haces, ¿no? Y encima con esa huella tan personal de las emociones, que esto sí que no se cuenta. Yo creo que lo que ha llegado de medicina china a Occidente es algo muy filtrado, muy filtrado. Entonces, mi manera de explicar la salud es: la salud se construye, y se construye en todas direcciones. ¿Para qué sirve una dieta si para hacer la dieta me tengo que hacer daño mentalmente? O sea, yo construyo una salud hacia la comida, hacia mis pensamientos, hacia mis emociones, construyo una salud en mis vínculos. Entonces, antiguamente en China, vamos a decir en China, pero la medicina china lo que nos propone es una mirada de la persona en todos sus aspectos y de la persona dentro de su circuito y su familia. Entonces, toda la parte más emocional, más de temperamento, toda la parte más de las almas no se está explicando. Entonces, yo me lo he tomado como una misión personal. Y hay ciencia detrás. Cuando hablamos de patrones de conducta y temperamento, ¿eso está documentado? Eso está documentado, y eso es una ciencia en el sentido de que parte de la observación, parte de miles y miles, estoy exagerando, pero de miles de personas observando los cuerpos, observando la naturaleza, reflexionando, atando cabos, construyendo nuevas formas de mirar. Entonces, sí, es un sistema, es una mirada, es un diagnóstico. ¿Tú lo usas como diagnóstico? Yo lo uso como diagnóstico. Es verdad que en medicina china lo que tiene es que hay muchos puntos de soporte para el diagnóstico. Está el soporte de los temperamentos, los pulsos, la lengua. Ya. Pulso y lengua me lo hicieron toda la vida, pero nadie me contó lo de los temperamentos y los patrones de conducta, y yo te voy a pedir que empecemos por ahí. Por supuesto. Dime, ¿qué quieres saber? Hay muchos, hoy no tendremos tiempo de contar todo lo que tienes en tu cabeza, y yo soy consciente de esto, y para eso está que descubran tus cursos online. Pero claro, tenemos un rato y quiero estrujarte para que la gente entienda cosas brutales que sabes, ¿no? O sea, ¿qué es eso de los temperamentos y los patrones de conducta de la MTC? Son los temperamentos, son 16 temperamentos, que es una reunión, vamos a decir, en la persona de diferentes síntomas. Me explico. Cuando abordamos a la persona miramos su cuerpo, entonces un temperamento es esa reunión de aspectos físicos, aspectos emocionales, aspectos de movimiento, de relación, que vinculan a todos esos síntomas vamos a decir, a una manera de funcionar en el mundo, y sobre todo en relación con los órganos y con las emociones asociadas. Lo mejor yo creo que es poner un ejemplo. Venga. ¿Vale? Yo creo que es poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando entramos dentro de los patrones o temperamentos del elemento agua, que está vinculado al miedo, hay uno de los temperamentos que se llama competidor despiadado. No diré todos los nombres porque son 16, pero pongo este como ejemplo, que es a esa persona que tiene
una curva lumbar más desarrollada de lo normal, una estructura de soporte que se apoya hacia adelante de su cuerpo, que tiene una manera de enfrentar el miedo yendo hacia la acción constante y hacia la productividad, que internamente le cuesta mucho parar, sentir el vacío, escucharse y que, o sea, ese tipo de persona... ¿Has venido a hablar de mí o qué? Pues no, pero tú lo tienes. No, pero me va bien esto que digo para preguntar, estos 16 patrones, ¿tenemos uno, más de uno, se cruzan, cambian, evolucionan? Los patrones, en realidad, siempre suele haber uno más nuclear, que suele ser el patrón donde anida nuestra identidad, a partir del que hemos construido nuestra identidad. Y luego hay otros patrones pues, más accesibles que usamos, pues, por ejemplo, en la relación de pareja o en la sexualidad, o algunos más flotantes, pero siempre hay como alguno más nuclear o en una capa más profunda. ¿Y de qué te sirve? ¿De ponerlo...? Pues entender que cuando una persona dice tengo miedo, ¿vale? Depende de quién lo diga, se está hablando de un tipo de miedo diferente. Vale. ¿Vale? O esa persona sabes que lo que más le cuesta es parar para escucharse, entonces el abordaje no es darle muchas cosas para que haga, el abordaje es ayudarle a que vaya parando poco a poco para que se vaya escuchando. Entonces, el abordaje y la manera de tratar a la persona depende del diagnóstico también de la persona. Uh-huh. Porque hay otros patrones que necesitan ser empujados de alguna manera o necesitan ser acompañados más de la mano. Hay otros que tienen una necesidad más de parar, de sentir. Un patrón engloba muchas características de la persona que nos está diciendo hacia dónde su cuerpo, su mente, sus emociones están tirando patológicamente hablando y qué es lo que va a pasar. Entonces, un médico chino, una médica china, lo que intenta es tirar una línea hacia adelante y ver cuál va a ser el desarrollo de esa persona si sigue en esa dirección. ¿Y el alimento qué papel juega aquí? ¿Lo vinculas más de qué alimentos emocionales una persona con estos rasgos necesitará? Pues el alimento es muy importante porque, por ejemplo, este ejemplo que te pongo, ¿no? De este patrón de estrés, de vivir en la acción hacia adelante y tal, pues imagínate si esta persona que vive en constante movimiento, que le cuesta parar, si de repente consume 5, 6, 7 cafés. O si se va sosteniendo a base de comer azúcar, que es energía rápida para poder seguir. Entonces, no somos máquinas. Pero a veces hay patrones que quieren competir con las máquinas. Entonces, ahí sí que, aparte de increpar a la conciencia, a la inteligencia de la persona que está viniendo a la consulta, sí que hay una propuesta de alimentación que a veces es muy sencilla. Es como, vamos a dejar de sostenerte en el café, a ver qué pasa. Uh-huh. En vez de hacer una dieta completa, radical para el riñón, no, hacemos a lo mejor un solo paso, con una estrategia de conciencia, con un camino y luego caminar, primero un paso y luego el otro. Dime. Y aún así, para ti no son negativas las emociones, sean las que sean. Es decir, no estás intentando cambiar a la persona cuando estás diciendo eso. No, bastante tenemos con ser nosotras mismas, pero dentro de nosotras mismas tenemos como lo que yo llamo el afecto alegre, es decir, tratarme bien. Y el afecto triste, que es hacerme daño. Entonces, las emociones para la medicina china se transforman en pasiones o zonas de sufrimiento cuando no son atendidas, escuchadas y cuando no las usamos para entendernos. Le llamas pasiones y a mí me viene, la palabra pasión para mí es preciosa, maravillosa, soy una apasionada. Pero no, es peyorativo. La palabra pasión a mí me encanta también. Le llamamos pasiones porque es una palabra que le robamos a la cultura griega, patos. Pasión viene de patos y patos la traducción es sufrimiento. Dime. Porque hay emociones como la alegría, que está bien, o la tristeza, pero tú dices, pero tienes que entrar y salir de la emoción. El problema es cuando te quedas ahí a vivir en esa emoción. Incluso la alegría, que es una emoción tienes que salir, ¿eh? Tienes que darle espacio a todo lo demás. Es como tu hijo favorito, ¿no? Tengo 5, pero yo solo quiero a 1. Bueno, a ver, un momento. Es decir, hay un momento para todo. La vida duele, lo tienes que saber, eres un ser humano. Está bien tener una alegría de fondo, pero no puedes vivir como si eso fuera lo único.
Eso También es. hay momentos para sentir la tristeza, para sentir el enfado, usarlo para poner límites, para decir hasta aquí, para preservar tu autonomía, tu integridad. Es decir, las emociones son grandes maestras, ¿vale? Y son, o sea, son para escucharlas y vivirlas, atravesarlas. ¿Qué es para ti un alimento emocional? Un alimento emocional para mí es el que usamos para tapar las emociones que no queremos mirar, ¿vale? Entonces, un alimento emocional es aquel que yo uso para seguir estando en mi patrón. Y tengo una relación con él, con ese alimento, ¿vale? Y un hábito. Entonces, cada alimento se puede convertir en emocional si tengo una relación tóxica con él. Pero hay muchos alimentos que por su tipología y por su energía ya funcionan como alimento emocional porque claramente su incidencia energética en el cuerpo es usada para tapar algo. Lo he Por dicho en ejemplo, Instagram y la gente ya que me sigue mucho debe pensar, sí, ya nos lo has dicho muchas veces. Pero bueno, voy teorizando en función también de lo que me va pasando en mi vida. Y al final queremos hacer todas las partes de la vida sana súper bien y ves que el miedo está paralizando muchas veces decisiones súper importantes que debemos tomar en nuestra vida y que eso es lo que nos está frenando y no solo dando mala salud, sino que dices, oye, sí, yo pensaba que tenía ese punto de ansiedad porque tengo mucho estrés y todo el mundo me lo dice y que trabajas demasiado y tal, y resulta que el foco no estaba puesto donde debía, ¿no? Porque el miedo, wow, yo creo que inunda a todo el mundo. a ver, el miedo es una emoción humana, todo el mundo la tiene y ya salgamos del armario. Es decir, todos y todas tenemos miedo. Punto. ¿Vale? No es más valiente el que menos miedo tiene, sino el que mejor se relaciona con él. ¿Vale? No es más valiente aquel que no siente nunca el miedo, sino el que cuando lo siente lo sabe escuchar, atravesar y usar. Estamos en una cultura del no sentir, ¿vale? Y esa es la fortaleza que yo llamo tensión, ¿vale? Que es la negación. Entonces, el miedo es una emoción natural. Partiendo de aquí, Uh-huh. ya, por favor, o sea, reconozcamos, tenemos miedo. El miedo bonito, el miedo, el miedo que sirve, el miedo que hay que agradecerle su existencia, ¿vale? Es el miedo que nos vincula con la supervivencia y con cierta alerta natural, ¿vale? Gracias a este miedo, yo, para experimentar, no me tiro por la ventana, porque le da un valor a mi vida. Y si yo estoy en contacto con este miedo, que es un radar interno, yo saldré de las situaciones de peligro antes de ponerme realmente en peligro. Si yo no tengo este miedo o lo niego, yo me voy a poner en situaciones difíciles. Y una de las situaciones difíciles donde nos ponemos, ¿vale?, se llama estrés, que para la medicina china es la palabra moderna de decir pánico. Una persona estresada está en pánico, porque sus suprarrenales están funcionando por encima de sus posibilidades. Cuando una persona está en pánico o tiene miedo, sus suprarrenales están modificando su discurso hormonal, Uh-huh. ¿vale? Entonces, estamos arrinconando nuestra escucha al miedo y nos estamos metiendo en situaciones peligrosas que acaban con nuestra integridad emocional, viviendo una vida estresante, ¿vale? Entonces, el miedo es una emoción que nos sitúa en la vida. Pero aquí hay que hablar con el miedo y decirle qué tipo de vida quieres vivir. ¿Una vida estresada o una vida fuera de ti mismo? El miedo más grande que tenemos es a nosotras mismas. Yo lo digo en mis clases y lo digo en todas partes, lo digo. Somos nuestras desconocidos más cercanos. A veces ves, ¿no? Gente que tiene relaciones, que empalma una relación con otra, ¿no? Y ves que hay ese apego de, quizás seguramente por no ser capaz de sentir este vacío que estás diciendo. Sí, primero por no querer sentir este vacío por el miedo que nos tenemos a nosotras mismas y segundo porque estamos
buscando fuera para no tener que construir dentro. ¿Vale? Entonces me da igual si lo que estamos buscando es un bocadillo de fuet para no sentir la rabia, por ejemplo, o a una persona que me cuide para no tener que cuidarme yo. Estamos buscando fuera en vez de construir dentro. ¿Vale? Construirse a una misma es de una responsabilidad mayor que buscar, porque si lo que buscas y encuentras te falla, siempre puedes echar la culpa al otro. Entonces, vamos escapando nuestro vacío, yendo hacia el lleno, usando las relaciones, la comida, la vida, las actividades, para no conectar con nosotras mismas. Es como si... Entonces, hay un momento en que hay que soltar esa idea de que el otro me tiene que dar lo que yo no me quiero dar. Yo me voy a dar a mí y tú dátelo a ti y lo compartimos. Ruth, por fin hemos interactuado. Por fin, por fin, por fin. Hay a veces momentos pendientes de hace mucho tiempo. Tenemos un círculo de gente que nos rodea común y nunca habíamos tenido la oportunidad de charlar un poco de eso, que es, bueno, yo soy insaciable y sé que lo que tienes en la cabeza pues hoy ha salido pues una mínima parte. Yo invito a que la gente te descubra y te siga, porque eso es solo el aperitivo de todo lo que puedes aportar. Te felicito por tu trayectoria y te seguiré de cerca como siempre. Muchas gracias, Nuria, un placer hablar contigo. Gracias. En nuestra comunidad encontrarás el episodio completo con información detallada, con los abordajes y los tratamientos detallados por parte de nuestros invitados. Entra en comosoy.es o en comets.cat para seguir aprendiendo y mejorando cada día.